buenas tardes. Buenas tardes, chicos, con todos y con todas. Bueno, yo creo que el saludo no se le niega a nadie, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo como docente digo buenas tardes, no quiero que sean tampoco como estudiantes de escuelas que todo repiten, pero por lo menos pueden escribir un chat. Así como están en silencio, creo que también son estudiantes que están en silencio cuando tienen que responder algo. Bueno, dejemos eso a un lado. Ya queden ustedes. Ya, el día de hoy, chicos, vamos a ver lo que es la metodología de investigación en cuanto a aquellos accidentes y enfermedades profesionales que se suscitan dentro de la parte laboral. Prácticamente es un tema que ya lo hemos visto, pero de manera diversa, de manera generalizada. Ahora pues nos estamos enfocando cada vez más a ciertas situaciones en las cuales pues ustedes como futuros profesionales deben ya de tener un lineamiento más concreto en cuanto al conocimiento de cada una de estas temáticas. Sabemos también pues que ustedes conocen desde sí pues aquellas normativas y aquellos reglamentos que están dirigidos justamente para lo que es la seguridad y salud del trabajador. Pero en este caso pues vamos a estudiar la investigación de accidentes, aquella metodología que se aplica para poder identificar e investigar estos accidentes y enfermedades profesionales. Bueno, a ver, Eric, cuando hablo de metodología de investigación, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo en relación a lo que a este tema que vamos a estudiar de accidentes y enfermedades profesionales? Buenas tardes. Al referirse a estos métodos de investigación, pues estamos hablando de que pues, son técnicas para detectar cuál fue ese proceso que falló y saber cómo podemos solucionarlo. Por ejemplo, en la investigación que yo hice estaba el método STAMP, que se utiliza en lo que son las industrias químicas. Esto, al ser muy complejo, contiene muchas variables, porque al tratarse de químicos pueden ser corrosivos o radiactivos y pueden alterar lo que es eh, el bienestar del trabajador y de la empresa. Exacto, sí. De acuerdo a la parte, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de métodos y técnicas que se van a aplicar dentro de esta investigación de accidentes. Conocemos, hay muchos métodos, muchas técnicas, pero bueno, siempre hay que tratar de aplicar aquellos métodos que se utilizan con más frecuencia y que prácticamente van a servir de manera generalizada para lo que es la investigación y enfermedades profesionales. A ver, Sebastián, ¿qué otro tipo de métodos usted nos puede citar? Hola, buenas tardes, compañeros. En la investigación que yo realicé, encontré el árbol de causa. Este método en sí se va a basar en lo que es la causa y efecto, o sea, va a ser como ir por etapas y explicando lo que ha sucedido desde un inicio hasta un fin, mediante lo que es como un organizador gráfico, o sea, que se va desglosando hasta dar con lo que son las causas que se han ha originado el accidente, brindar un análisis y después brindar lo que son las medidas preventivas. Perfecto. Entonces, sí, este es otro método que se utiliza, ¿no? Ese es el más utilizado frecuentemente, el método del árbol de causa, que es aquel pues donde se va a verificar la causa-efecto de aquel problema o accidente que se ha suscitado. Perfecto. A ver, Amalia, ¿qué otro tipo de métodos usted, de acuerdo a la investigación realizada, o usted conoce?
Amalia. A ver, Steffi. Catherine, no seas malita, ¿me pones un visto a los estudiantes que nombro y no responden? Por favor. Ok, gracias. A ver, niña Posligua. Sí, dígame, magíster. No está atenta a lo que nosotros estamos hablando. Es que estoy ocupadita en A ver, el trabajo, Carlos. disculpa. ¿Cómo está? Buenas tardes, Magíster. A ver, ¿cuántos métodos? Lo que pasa es que me acabo de unir hace poco. ¿Cuántos métodos han nombrado? Yo no he nombrado ninguno. Los compañeros han citado 2 métodos. El Ya. compañero Eric citó el método Stan y el compañero Sebastián citó el método de árbol de causa. ¿Qué Ya. otro tipo de métodos A se ver, utiliza? otro tipo de métodos, según lo que yo investigué, tenemos también el método del diagrama de Ishikawa, Ya. que es llamado, dice que también es llamado diagrama causa-efecto o espina de pescado. Este es un método de análisis de causas utilizado habitualmente para problemas complejos en el área de calidad. Y dice que también puede ser utilizado para el análisis de accidentes e incidentes, sobre todo en casos de accidentes graves e incidentes de alto potencial. Ya, perfecto. A ver, Livingston, ¿qué otro tipo de método usted conoce? Bueno, pues en mi investigación pude darme cuenta de otro método que es el de los 5 por qué. Es un método sencillo que nos hace preguntarnos 5 veces el porqué de una acción hasta encontrar el origen del problema que buscamos. ¿Cómo lo haría en este caso? Por decir, tengo un problema el problema es envié la tarea atrasada. Entonces yo me pregunto el primer por qué envié la tarea atrasada y qué causó. Entonces, al momento que envié la tarea atrasada, causó de que baje mi calificación y luego tenga malas notas y me pueda estar quedando en la materia y así, y hacer 5 preguntas del mismo. De acuerdo a ese método, sí, el 5 veces porque sí, es un método muy poco utilizable. Puede haber una combinación incluso de aplicación de métodos porque, bueno, se conocen 4 métodos de investigación de accidentes y enfermedades profesionales. Hay otro método que habla de las fallas y errores, en la cual pues se puede determinar que también es un método que trata de investigar aquellos accidentes y enfermedades, pero basándose en eso, ¿no? En las fallas y errores. El que usted está nombrando, el de los 5 por qué, sí, son métodos exclusivamente diseñados para aplicar un análisis de estos accidentes, pero de una manera inicial. Estos análisis que se hacen siempre van dirigidos, bueno, salvo el caso de que exista, en este caso, la persona esté consciente, puede asumir el rol en el investigador a aplicar este tipo de métodos, pero cuando la persona está inconsciente es muy complicado. Entonces, por eso es que pocas veces se utiliza
este tipo de metodología es aplicable, pero se lo utiliza muy poco. En cambio, la que más, haciendo una comparación, los métodos que más se utilizan es el método de árbol de causa y el método de Ishikawa. Son métodos que prácticamente tienen una relación porque ambos hablan de causa y efecto, y eso es lo que se busca, ¿no? Dentro de un accidente y de las enfermedades profesionales. ¿Cuál fue la causa que provocó ese accidente y cuál es el efecto que ha provocado también el mismo, ¿no es cierto? Teniendo como diversidad, en este caso, que hay diferentes tipos de factores que pueden incidir a que se haya provocado una causa. Y así también hay diferentes tipos de factores que van a incidir a que se provoque un efecto por la causa ya acontecida en este caso, ¿no? Bueno, chicos, sí, perfecto. Gracias, Livingston y compañía. Voy a proyectarle la diapositiva. Si ustedes tienen algo que aportar, pues bueno, buena hora. ¿Ustedes han visto estos métodos en alguna otra asignatura? Sí, en la asignatura pasada con el magíster Edgar, pero solo el de Ishikawa. Ishikawa. Ya, perfecto. Oye, si pasaras menos tiempo preocupándote por tu lista, tal vez habrías podido arreglar tu luz trasera. Un momento. ¿Están viendo la diapositiva, chicos? No, no. ¿No ven? No carga. No, magistro. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, aquí tenemos 4 métodos. Les repito, pueden haber otros tipos de métodos que se están utilizando desde el punto de vista para poder realizar este tipo de aplicación en cuanto a los accidentes y enfermedades profesionales. Yo puedo citar algunos métodos, sí, bueno, de investigación inclusivo, ¿no? ¿Qué otro tipo de métodos ustedes, bueno, ustedes ya lo conocen, qué otro tipo de métodos ustedes podrían aplicar a excepción de los que están aquí? Profe, yo también consulté sobre, había unos métodos específicos que son métodos que se utilizan para medir, calcular la influencia del comportamiento humano, porque esto también incide en lo que son los accidentes de trabajo. Sí, Eric, por eso les digo, hay diferentes tipos de metodologías, métodos y técnicas que se aplican para lo que es la investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, si nos referimos solamente a las enfermedades ocupacionales, yo les puedo citar un sinnúmero de métodos, por decirles, partiendo desde el punto de vista de los tipos de riesgos que ustedes ya conocen, sabemos que cada uno independientemente va a provocar puede provocar, no es que va a provocar, puede provocar una enfermedad profesional en este caso, ¿no es cierto? Donde nosotros tendremos que aplicar ese tipo de metodología para poder analizar, investigar e identificar por qué se dieron estas enfermedades. Entonces, bueno, voy a citarles algunos métodos. El método de observación,
Tenemos el método ergonómico, que es para medir lo que es aquellas posturas inadecuadas que está afectando también hay otros métodos, el método de las entrevistas, que pueden ser directas o indirectas. Tenemos otro método, a ver si me ayudan, el método de Fines, que también se lo utiliza para medir aquellas alteraciones ergonómicas que tenemos dentro de estos procesos que van a afectar la ergonomía del trabajador. Entonces, sumado a eso, si investigamos cada uno de los riesgos y las consecuencias o las enfermedades provocadas por estos riesgos, nos vamos a encontrar con diferentes metodologías de investigación a la cual pues son valederas. Incluso bueno, yo les puedo decir que un método es poco utilizable, pero en cambio, si a ustedes creen conveniente de que dicho método lo pueden utilizar para realizar alguna investigación de accidentes y enfermedades profesionales, bienvenido sea. Eso ya está al acoplamiento al tema que ustedes vayan a investigar, ¿no? Porque no es que digan, no, es como este método se lo está utilizando mayormente, lo voy a utilizar no. Pueden tener esa alternativa de poder utilizar cualquier tipo de método. Simplemente se les tramite una parte estadística proyectada a que este tipo de metodología se lo utiliza en base a que muchas empresas lo han hecho así y bueno, y yo creo que si lo utilizan es porque da buenos resultados. Y así es. Conociendo este tipo de métodos que se utilizan para esta observación de accidentes y enfermedades profesionales, vamos a ir determinando uno a uno y bueno, sí me gustaría que ustedes participen un poco porque muy aparte de la investigación que han realizado, son conocimientos que ustedes ya lo tienen y que pueden ahondar un poquito más en esta temática y que va a ser de ayuda para aquellos compañeros que de pronto tienen algún desconocimiento en la misma, inclusive el docente en este caso. Bueno, entonces tenemos 4 tipos de métodos. El método de diagrama de Ishikawa, denominado también la espina de pescado. Tenemos el método de árbol de causas, el método de árbol de fallos y errores, y también tenemos el método SCRA, ¿no? Que significa síntoma, causa, remedio y acción, que es el método de los 5 por qué. Ya después vamos a ir determinando cada uno de ellos, ¿no? Profe, Sí. allí también Sí. entraría lo que es el método cualitativo, que es para la medición de los riesgos, y también Sí. los métodos cuantitativos donde se hacen también la valoración de los riesgos. Perfecto, sí. Por eso les digo, de acuerdo al acoplamiento, a la investigación que ustedes vayan a realizar, ustedes pueden aplicar cualquier tipo de método. No se queden, bueno, ustedes deben entender como estudiantes que el Internet, el libro o inclusive lo que emite en este caso un docente ante ustedes como estudiantes es una guía. Esa guía debe ser fortalecida y ahondar un poquito más en estos temas de parte de ustedes como estudiantes. Pero está visto ya que, bueno, al inicio decíamos que hay diferentes tipos de métodos, a las cuales, porque si nosotros citamos todos los métodos, tenemos que hacer un desglosamiento de los riesgos también para ir a la par y ir coordinando cuál tipo de métodos se aplican y en qué tipo de riesgo y por qué se los aplica. Entonces son situaciones que nosotros ustedes como estudiantes y yo como docente en este caso, tenemos que entrar a una explicación del caso y tratar de investigar en este caso por parte de ustedes. Porque, a ver, esta metodología en la investigación va a hacer que ustedes lleguen en sí a cuál es la causa y cuál fue el efecto de esos accidentes o de esas enfermedades profesionales, porque no se pueden quedar solamente en que, bueno, se suscitó un accidente y hago el informe. No, ustedes tienen que ahondar un poquito más en el tema, ¿no? Investigar. Esa investigación está dada
para ustedes también como, claro, que se trabaja en equipo, ¿no? Y yo siempre nombro al equipo interdisciplinario que consta del médico ocupacional, de la enfermera, en este caso del empleador y el de seguridad de riesgo. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan bajo la vigilancia, en este caso del equipo interdisciplinario, está dado para que se vaya aplicando todo este tipo de metodología que, bueno, el fuerte de esta aplicación de la metodología siempre va a ser el área de seguridad. Entonces, ustedes que van a tener esa información, ese conocimiento más a fondo de cómo aplicar y cuándo y qué tipo de método lo van a aplicar, pues ya quedaría de acuerdo al tipo de accidentabilidad o enfermedad profesional que se ha presentado. Perfecto, gracias Catherine. Bueno, sacando una deducción de lo que nos dijo Catherine en cuanto al método cuantitativo, el método cuantitativo es aquel que nos va a medir los resultados de aquella investigación, y el método cualitativo, estamos hablando de la parte numérica, de la parte superficial, en lo cual también vendría a ser también como parte de resultados para poder determinar qué tipo de investigación se realizó y cuál fue el problema presentado inicial. Bueno, vamos a hablar del método de árbol de causa. El método del árbol de causa es una técnica para la investigación de accidentes basada en el análisis retrospectivo de las causas a partir de un accidente ya sucedido. El árbol causal representa de forma gráfica la secuencia de causas que ha determinado que éste se produzca. Determina las causas originarias del accidente del trabajo que es preciso eliminar o controlar. Es un procedimiento inductivo que, partiendo del accidente, se remonta hasta llegar a las fallas o factores de riesgo básicos que contribuyeron a provocarlo. Entonces, este método del árbol de causa, sí, ¿por qué nos habla de un análisis retrospectivo? Karina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Retrospectivo porque viene analizando lo que ya ha sucedido. Hace un reencuentro de lo que pasó. Perfecto, ¿no? Son esos, cuando hablamos de retrospectivo, hablamos de los antecedentes, de aquello que ya se suscitó y que va a tener una parte muy fundamental para poder determinar cuál fue esa causa del problema, ¿no? Del accidente en este caso. Entonces, esa es una de las partes básicas de este árbol de causa. Entonces, el árbol de causa también tiene tres fases. La primera fase es la recolección de información, la segunda fase es la construcción del árbol y la tercera fase es la administración de la información. En cada uno de ellos, pues, tenemos que ir describiendo, determinando el por qué es la primera, segunda y tercera fase. Entonces, cuando se suscita un accidente o una enfermedad profesional, ustedes tienen que estar atentos a esa recolección de información. ¿Cómo haríamos o qué aplicarían ustedes para realizar desde el punto de vista, ya como profesional, aquella recolección de información cuando se suscita un accidente o una enfermedad profesional? A ver, Steven. Buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, sí. En primer lugar, le tomaría declaración a los testigos presentes del accidente. Ya, también lo que haría sería planificar programas de ¿cómo se llama?, de investigación, además de lo que es la toma de
de preguntas a los testigos, más que todo recopilar información y plasmarla en un informe. Es todo. A ver, Marcos. Marcos. No está en clase. No está. Ya, perfecto. A ver, ¿a quién me he nombrado? Nombré antes a Amalia, ya está en clase. Buenas tardes, sí. Respóndame a la pregunta que elabore. Profesor, ¿me la puede repetir? No lo escuchamos, está intercortado. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya. A ver, chicos, para todos, yo cuando hago una pregunta así al azar y nombro a cualquiera, tienen que estar atentos a la misma. Me da la impresión de que a veces nos ingresamos a clase y dejamos allí la aplicación de ingreso, pero nosotros nos ausentamos. Bueno, por situaciones de académicas en este caso y por el rol que a nosotros nos compete como docente y por esta situación virtual a la que estamos pasando, yo creo que el esfuerzo es mutuo, ¿no? Por ejemplo, yo para estar frente al computador y hablar con ustedes 1 o 2 horas, necesito de una preparación. No puedo dejar pasar por alto ciertas situaciones que de pronto pueden quedar en un vacío. Pero ustedes como estudiantes también tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de estar 100% concentrados y atentos a la clase. Porque a mí me da la impresión cuando yo elaboro una pregunta y hay estudiantes que me dicen, ¿me puede repetir la pregunta? Significa que no están atentos a la clase o que en ese momento que yo elaboré la pregunta de pronto tuvieron una distracción, como yo también puedo tener alguna distracción. Pero voy a tratar de que esto no se vuelva a repetir en ustedes, pues, y si se repite, pues lamentablemente ya hay una reincidencia de parte de ustedes y ya me veré obligado a aplicar los parámetros de calificación y ustedes ya saben cómo se debe calificar. A ver, Amalia, y eso es para todos, ¿no? No tan solo para Amalia. Amalia, estábamos hablando del método del árbol de causas, que está formado por 3 fases. La primera fase es la recolección de información, la segunda fase es la construcción del árbol y la tercera fase es la administración de la información. En la primera fase exclusivamente le preguntaba a Steven qué haría él desde el punto de vista como profesional en esta primera fase en caso de suscitarse un accidente o una enfermedad profesional. La misma pregunta va direccionada a usted. Ya, si bien cuando sucede un accidente y debe investigarse, se deben ver las causas y no buscar un culpable. Y primero debemos ver a las personas que estuvieron presentes en el lugar, recaudar información a través de ellos y también se busca información que tenga la empresa para conocer antecedentes. Puede ser que este incidente haya sido derivado también de un incidente que a veces no se toma en cuenta o tiende a incidir muchas veces. Y se debe conocer si hay otras personas que han sufrido ese accidente y cuáles son las medidas de prevención que toma la empresa ante esta secuencia de incidentes que derivaron a dicho accidente también. Ya, perfecto. Hay muchos factores, pero para eso, una sugerencia, ¿no? Para eso nosotros debemos de tener, ustedes como parte del área de seguridad, deben tener una documentación
ya realizadas. Claro que cuando hablábamos en alguna vez de este tema de la documentación de estos sistemas de riesgo, hablábamos que también podía darse el caso de que alguna información que está dentro de la documentación no se haya observado y lo podamos anexar. Entonces, con todo esto, lo que les trato de decir es que la mente es muy frágil y nosotros, por mucho que tengamos esa experiencia de decir, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, es mucho mejor tenerlo por escrito y en base a esa documentación escrita poder, bueno, abrirlo como un libro como un libro que nos facilite a nosotros el trabajo, porque se nos puede escapar algo, se nos puede decir, bueno, en el momento del apuro, decir, quisimos hacer todo lo mejor para poder llegar a la causa del problema y también al efecto. Hicimos todo lo mejor, pero en este caso, ¿qué se suscitó? Se me pasó ahora algo por alto, porque en realidad, de acuerdo a lo que yo había tenido establecido dentro de la documentación por escrito, se me faltó hacer una serie de interrogantes que iban direccionadas, qué sé yo, al testigo, a las personas del entorno, al compañero de trabajo, en este caso al empleador, como antecedentes si este tipo de problema o accidente o enfermedad ha pasado ya en otros momentos, si estos tipos de enfermedades o accidentes se los ve de forma recurrente o cuáles fueron aquellos factores que incidieron para que se pueda presentar. Entonces, todo eso me va a ayudar a mí a tener una recolección de información suficiente, porque de eso se trata, ¿no? O sea, nosotros no es que solamente porque vimos un accidente, claro que en el momento rápido lo que hacemos es tratar de actuar, pero cuando ya estemos un poco más, con más tiempo, en este caso, como para poder direccionarnos a esa documentación, lo podemos asistir, lo podemos llevar como para que podamos darnos cuenta de que en realidad se están aplicando todos los procedimientos adecuados y que, bueno, en relación a eso podemos llegar. Les repito, pueden anexar algo que no esté de pronto dentro de la documentación y que ustedes como profesionales, como ya personas de experiencias en este campo puedan decir, sí, lo vamos a aplicar, vamos a aplicarlo, esto de aquí que no está dentro de la documentación y puede ser valedero también, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este método de árbol de causa? El objetivo es tratar de llegar a cuáles fueron esas causas que provocaron el problema. Perfecto, chicos. Ya, la segunda fase es la construcción del árbol. ¿Cómo se construye el árbol? Cuidado, me van a decir sembrando una semilla. A ver, cualquiera de ustedes, ¿quién me dice cómo se construye un árbol? El árbol de causa, ¿no? Yo investigué y el primer paso para construir un árbol de causa sería identificar los problemas principales con respecto a la situación en cuestión. Luego formularemos en pocas palabras el problema central, seguido de anotar las causas del problema. Luego anotamos los efectos provocados por este mismo problema. Casi para terminar, elaboraremos un esquema que muestre las relaciones de un árbol. Y por último, revisaremos el esquema completo y verificaremos su lógica e integridad. Ya, te faltó la tercera fase. Está perfecto, Livingstone. Está perfecto, pero te faltó la tercera parte que es muy importante, que es la aplicación de aquellas medidas correctivas o preventivas, en la cual las vamos a aplicar de acuerdo a qué. De acuerdo a que ya en la primera fase tuvimos esa recolección de información. En la segunda, bueno, construimos, en base a la recolección de información, construimos ese árbol de causa que nos va a llegar a determinar cuáles fueron las causas y efectos que provocaron este problema. Miren, si ustedes
Lamentablemente no estamos en nada, pero si ustedes observan, yo creo que si ustedes se han realizado algún árbol de problema, no árbol de causa, sino árbol de problema, donde van, bueno, se denomina árbol porque tiene ligeras ramas que van determinando, si a la izquierda o a la derecha o a su parte inferior, van determinando en la parte superior cuáles son las causas y en la parte inferior cuál es el efecto. Entonces, así se lo construye y de esa manera, pues bueno, sabemos que va a haber de acuerdo a la recolección de información, así como lo dijo Livington, va a haber una diversidad de problemas que haciendo una conjetura de todo y una consolidación de toda esta recolección de información, vamos a determinar el problema central, ¿no es cierto? Cuando ya se determina el problema central, ahí sí, pues, vamos a ver cuáles fueron aquellas causas, las causas más visibles y también las causas no visibles, ¿no? Porque de pronto se provocó algo, el accidente fue provocado o por un incidente que se produjo por algún tipo de riesgo de los que ya conocemos, no es necesario citarlo. Pero en cambio, esta causa, sí, que tiene una delimitada, en este caso, valga la redundancia, varias causas, todas estas causas tienen que tener un efecto. Sí, ¿qué es lo que, primero la causa y cuáles fueron esos efectos que provocaron a este tipo de accidentes y enfermedades que se presentaron? Y bueno, como tercera fase, hablamos de la administración de la información. ¿Qué hacemos o qué harían ustedes con esta administración de la información? ¿Para qué nos serviría esta administración de la información? Steffi. Buenas tardes. Nos serviría así como para encontrar la causa del problema, también para encontrar soluciones a este. ¿Cuáles son esas partes de las soluciones que usted aplicaría? Por ejemplo, si se encontraron la raíz o el inicio o sea, de la situación porque se causó algún accidente, pues se aplicarían medidas para que este no vuelva a suceder, o se vería también cómo se inició y se evitaría que se realizara o que eso volviera a suceder de la misma manera. Ya, perfecto. Miren chicos, como ustedes podrán notar, es un método, perdón, es un método que se utiliza frecuentemente, es de fácil realización, de diseñarlo también, y que bueno, ya está al criterio, en este caso, del profesional, ¿no? De que vaya a aplicar y conociendo estas tres fases, nosotros podemos ya llegar a determinar cuál fue en realidad ese tipo de problema que cuáles fueron las causas y efectos que se provocaron y cuál es aquel plan de prevención o protección adecuado que se va a aplicar para que estos incidentes, accidentes y enfermedades profesionales no vuelvan a suscitarse. Sí, yo creo que alguien tiene alguna duda, alguien no entendió. Les vuelvo a repetir. ¿O está claro? Está claro, de mi parte. ¿Quién habló? Yair. Sí, Ya, pues si habla Yair que está claro, todo para todos está claro, me imagino, porque nadie dice nada. Bueno, pues está muy claro, ¿no es cierto? Es muy asequible este tipo de metodología. Vamos por el siguiente método. Es el mismo método, pero estamos... Ay, perdón, me salí de la... Sí están viendo la diapositiva, ¿no? sí, Mayer. Sí. Aquí hablamos de la construcción del árbol del problema, ¿no? Lo que yo les decía antes. Miren,
estamos hablando de la alta tasa de accidentes en la intersección, es decir, este es el problema en sí. Sí, ¿cuál es el problema central, vamos a decir, ¿no? Y estas son las causas. El exceso de velocidad de los vehículos. Bueno, este es un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo para poder construir esta observación en cuanto a la alta tasa de accidentes en la intersección? Son accidentes provocados por, problemas automovilísticos y que, bueno, son conducidos por personas, lógico, ¿no? ¿Y cuáles son las causas? Las causas, aquí tenemos exceso de velocidad de los vehículos, el gran número de peatones cruzando, la visibilidad, hay visibilidad limitada. Esta visibilidad limitada de pronto se puede dar por aquellas vallas laterales que se aplican o por aquellos parterres donde hay la ubicación también de la parte forestal o por cualquier otro tipo de situación o factor que esté incidiendo a una visibilidad profunda que pueda tener en este caso el chofer. ¿Cuál es otra de las causas? La falta de señalización. Esa falta de señalización que también nosotros la podemos aplicar dentro de nuestro campo laboral, ¿no? En este caso del área de seguridad. Decimos, bueno, vamos a hacer una investigación de un accidente que se provocó en el área de patio y resulta que no vamos a encontrar que en esa área de patio no hay una buena señalización, que es una de las causas, ¿no? Y las otras causas se van añadiendo de acuerdo a cómo se haya presentado este accidente. Aquí vemos ya los efectos, sí, en gran distancias a semáforos, aguas arriba y abajo, inexistencia de, bueno, esto sigue siendo, sí, este es el efecto por el cual se ha provocado esta causa. Inexistencia de un puente peatonal, hay vehículos estacionados, no hay semáforos, no hay señal de prioridad, imprudencia de los peatones y la imprudencia de los conductores. Entonces, así de esta manera, ustedes lo pueden diseñar un árbol del problema. Ahora, la causa la pueden aplicar en la parte de arriba, ¿sí? Y los efectos los pueden aplicar en la parte de abajo. Ya depende ustedes, la logística de ustedes o el diseño de cómo poder aplicar o cómo diseñar un árbol de causa. Siempre hay que partir del último hecho, nos dice, la lesión o consecuencia del accidente o incidente y se va cronológicamente hacia atrás realizando esto es de la manera retrospectiva a la que habíamos hablado inicialmente. Otro de los métodos a utilizar es el método o diagrama de Ishikawa, el que nos hablaba Carlos, o denominada también espina de pescado, sí, porque aquí lo observamos, si nosotros no vamos a internet, seguramente vamos a encontrar un poco de diagramas así como ejemplos de lo que es el método de Ishikawa. Entonces, el diagrama prácticamente está diseñado así, ¿no? Por eso se lo denomina como espina de pescado. Bueno, para obtener el diagrama, todas las causas se clasifican en 6 grupos, que son los mismos que influyen en el desarrollo de una actividad en un puesto de trabajo. Los grupos son los métodos de trabajo, los operadores o las personas, los materiales, la supervisión, el ambiente y los equipos con que se trabaja. Entonces, vemos aquí prácticamente aplicado cada uno de estos grupos. Tenemos los operadores o personas, que es el hombre, tenemos la parte de los métodos de trabajo, que es la máquina, tenemos la supervisión, que es la medida, tenemos el ambiente, que es el medio ambiente, y tenemos los equipos de trabajo, que son prácticamente los materiales. Entonces, he aquí pues una determinación también como para que ustedes puedan, ¿cómo podemos aplicar nosotros un ejemplo en este método de diagrama? ¿Quién me puede hacer un enfoque de acuerdo a este ejemplo que yo le estoy proyectando? Un ejemplo cualquiera dentro de una empresa y ustedes puedan ir aplicando ya con propiedad
los nombres y de pronto, como me van a citar el ejemplo, cuál es la máquina, cuál es el medio ambiente, en qué área de pronto se dio, qué tipo de materiales se utilizaron, cuál es el método de trabajo a utilizar y aquellas medidas que se deben de realizar, es decir, la supervisión. A ver, un ejemplo, chicos. Vamos. Un ejemplo podría ser las máquinas en la parte de abajo y la mano de obra en la parte de arriba. ¿Continúo? Sí. Bueno, en la parte de las máquinas se podría dividir en mal equilibración de equipos, las malas condiciones de las máquinas, maquinaria sin utilizar, y en la mano de obra sería poca cultura, poca limpieza, una supervisión deficiente y que no hay rotación de personal. Ya, perfecto. ¿Qué más? Nada más. Eso sería lo de las máquinas y la mano de obra. También hay Ya. métodos, material, mediciones. Sí, estamos hablando exclusivamente de hombre material, ¿no es cierto? A ver, les voy a especificar. En este diagrama, como ustedes pueden observar, podemos aplicar una diversidad de ejemplos de acuerdo a cómo se está presentando un accidente o una enfermedad profesional. Vamos a hablar de las enfermedades profesionales que se pueden dar también para que se pueda incluir aquí. Y también vamos a hablar de aquellos accidentes que se pueden haber provocado dentro de un área X, donde el equipo, como vamos a utilizar los materiales, los equipos de trabajo no están lo autosuficiente en mantenimiento y eso por el deterioro y por los años ya de utilización va a provocar una alteración y por ende sabemos que ese tipo de condiciones o de factor puede provocar un incidente o un accidente. El hombre que prácticamente que es el que manipula, maneja este tipo de equipos, bueno, cuál es la deficiencia que puede haber con esta persona. Puede haber una limitación en su capacitación, puede que exista alguna fatiga por exceso de trabajo y que no utilice bien las maquinarias, pueda que tenga algunos problemas personales que lo lleve consigo y que también eso va a incidir a que este tipo de problemas se presenten. Y en cuanto a los materiales, pues ya hablamos de lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden dar en estos casos. En lo que es máquina, bueno, también el desperfecto de las máquinas, aquellas máquinas que son utilizadas y que prácticamente no se les aplica en este caso la utilización adecuada. Entonces, puede haber ese tipo de situación en este caso. Y los métodos de trabajo, pues aquellos métodos de trabajo que nosotros podemos nombrar, los tipos de metodología que que podemos aplicar para poder tener a la mano aquella visualización, sí, para aquellos accidentes o enfermedades profesionales. El medio ambiente, es decir, el área donde se elabora o el área donde se suscitó, en este caso, el accidente que contenía. De pronto, bueno, el área, como antes les decía, no tiene una buena iluminación, puede ser, no tiene una buena señalización, el ambiente en que se trabaja, que se realiza aquella actividad, no tiene la protección adecuada. Entonces, hay situaciones que se dan para que este medio ambiente también influya como parte dentro del problema. Y las medidas a utilizar, pues cuáles son esas medidas que se utilizan para poder solucionar aquel ejemplo o aquel problema que se ha presentado, ¿no? En torno a esto, pues el método de diagrama también nos habla de causa y efecto y que prácticamente es un diseño que ustedes también lo pueden utilizar. ¿Alguna pregunta, chicos?
ninguna, profesor. No, profe. Aquí tenemos el árbol de fallos y errores también. Es un método deductivo, es decir, de resultados de análisis, que parte de la previa selección de un suceso no deseado o evento que se pretende evitar, para averiguar los orígenes del mismo. Parte de un hecho no deseado que no necesariamente debe ser un daño. Entonces, en el árbol de fallos, ¿qué vamos a ver? Asimismo, vamos a ver cuál es la causa principal del problema. Primero, lo que es el accidente o incidente que se provocó. Cuál es la causa principal de este accidente o incidente. ¿Por qué se habla árbol de fallos y errores? Porque aquí nos va a determinar aquellas situaciones que se pueden estar, bueno, hay situaciones, ustedes cuando observan un accidente, hay ciertas situaciones que se dan en cuanto a comentarios, en cuanto a una información errónea que se da a veces por los accidentes. Hemos escuchado mucho, incluso en los medios escritos o hablados, a veces se cometen ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque no se aplica un diagrama, porque no se realiza un seguimiento a tal punto que nos determine cuál fue el accidente, cuál fue la causa y cuáles fueron aquellos factores que provocaron esa causa y cuáles son los efectos que también están provocando las causas. Entonces, bajo esas circunstancias, estamos frente a un diagrama también, como lo podemos utilizar, bueno, yo podría decir, el diagrama de Ishikawa también me va a ayudar para verificar lo que son los fallos y errores. El diagrama del árbol de causas también me va a verificar. ¿Por qué? Porque aplicando ese tipo de metodología, muy poco me voy a equivocar. Entonces, les repito, deberían ustedes en este caso aplicar lo que es la metodología, o no la metodología, sino la información documental que ustedes deben de llevar para poder tener a cargo y a la mano, en este caso, toda la información o las interrogantes que ustedes tienen cuando se suscitan estos eventos. Tenemos el otro método, que es el método síntoma, causa, remedio, acción, que es el método de los 5, el por qué, ¿no? Nos habla aquí del síntoma, de los remedios, de la causa, de los remedios y de las acciones. Sí, en el síntoma, qué, quién, cuándo, dónde y cómo. La finalidad es poner el foco en el análisis. En este caso, tratar de averiguar qué sucedió, de pronto, o si alguien realizó o provocó este accidente, cuándo ocurrió, en qué momento, dónde ocurrió, en el caso de que la persona que recibe la información no esté en el área, y cómo ocurrió, ¿no? Aquí tenemos en la causa que se aplicarán esta metodología de los 5 por qué. El por qué ocurrió, el por qué pasó, el por qué. Bueno, hay algunas preguntas que nosotros nos podemos tener y aplicarla dentro de estos procesos. Por eso habla del 5 por qué. Es poco utilizable porque, como ustedes verán, de pronto les decía antes, haciendo una aclaración, que puede darse el caso de que la persona esté inconsciente y esa inconsciencia, pues bueno, no le va a permitir desarrollar o demostrar cómo fue el accidente. Pero en cambio ahí las personas pueden hacer uso también de las personas que estuvieron como testigos o acompañando a este trabajador que se accidentó y que están también dentro del entorno. Podría ser uno de los casos, ¿no? Los remedios nos hablan como aquellas medidas preventivas, correctivas que se pueden dar. Son aquellas medidas proactivas. Acordémonos de las medidas proactivas cuando hablamos también.
Y las acciones, sí, está dado en dar solución, aparte de estos problemas cuando se presentan. Ese es el método de síntoma, causa, remedio, acción, que es el método del 5 por qué. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Está claro, Magister. Gracias. Les repito, bueno, estos tipos de métodos son muy desarrollables, muy fácil para diseñarlos de parte de ustedes. Adicionalmente a estos métodos, ustedes pueden aplicar otros tipos de metodologías, como les decía al inicio, en la cual pues conlleva a un solo objetivo. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? Primero, identificar el problema central, cuáles fueron aquellas causas y aquellos efectos que está provocando y qué medidas preventivas o correctivas se van a aplicar para poder mejorar o mitigar estos tipos de accidentes o enfermedades profesionales que se presentan. Porque el objetivo en ustedes es muy claro. O sea, esta temática que ahorita estamos tratando nos da a saber de que ustedes en un futuro no muy lejano van a aplicar eso, ¿no? Van a establecer procedimientos para que puedan, en este caso, ayudar a lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores. Pero hay que aplicar ciertos tipos de técnicas y métodos para que ustedes vayan delineando y puedan tener a la mano este tipo de metodología para que se lo pueda aplicar en caso de presentarse algún accidente o enfermedad profesional. También existen las medidas preventivas, aquellas medidas preventivas o de la parte epidemiológica que siempre hemos hablado y que también son acciones a las cuales se aplican para poder evitar tanto los accidentes como las enfermedades profesionales. Chicos, ¿algún comentario de parte de ustedes en esta clase? ¿Algún comentario? Coméntenme, díganme algo. No me digan de mi parte no. Todo entendido. Mi parte es muy productivo haber conocido estos métodos de investigación. La pena que nos va a ayudar bastante al futuro para poderlos emplear. Sí, el objetivo, chicos, ustedes que están en un último nivel es eso, ¿no? Tratar de empaparse aún más y poner en práctica, porque cuando nosotros estudiamos algo y ustedes deben entender que el área de ustedes es más práctica que teórica, entonces cuando ustedes entienden algo en base a la teoría y en base a ejemplo, está bien que lo vayan aplicando, ¿no? Que lo apliquen y eso prácticamente se les hace a ustedes muy familiar y en el momento que se suscite un accidente o enfermedad profesional, ustedes vayan a realizar una investigación como tal. Entonces, esos chicos, eso es todo por la clase de hoy. A esos barcelonistas que están aquí, que apaguen la cámara nomás, que no los queremos ver. Bye, bye. Ya mismo lloran. Chus, tenía que aparecer uno. Siempre hay uno. Bueno, vámonos chicos, porque esto se puede dañar. Chao, gracias. Chao.